Hola, le saludo con todo respeto a usted y con toda reverencia a mi Señor y Dios Jesucristo. Este es el tema que el Señor ha puesto para traerles a ustedes a su consideración. La división, la obra del maligno, un cáncer que ha sufrido la iglesia históricamente. Y entramos de lleno en el tema y nos vamos directamente a la Gran Comisión. Usted conoce ese tema también, la Gran Comisión. Se lo vemos en Mateo 28, 18 y 19, que a la letra dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Meridianamente el Señor está informando que Él tiene la absoluta autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y esa autoridad el Señor la utiliza, en primer lugar, en salvar las almas por las cuales Él vino y se humanó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Esas almas que le han dolido su propia sangre, esas almas que le han hecho venir y encarnarse como cualquiera de nosotros, un ser humano más, pero con la divinidad totalmente. Así es que el Señor está tratando con sus discípulos, dándoles esta gran comisión. Y vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Primero les dice: yo tengo toda la autoridad. Esa autoridad el Señor se las delega y les dice: ustedes tienen toda la autoridad, de tal manera que si dicen haga esto, eso va a suceder. Lo que ustedes digan, eso es lo que va a pasar. Ustedes tienen todo el poder en sus labios. Ahí está la vida y la muerte. Así es que necesito que vayan a todas las naciones de la tierra y prediquen este evangelio. Una de las señales que todavía no se han cumplido para que el Señor venga, que el evangelio esté enseñado a todos los hombres y mujeres que poblamos este mundo, la tierra. Así es que el Señor está dándoles esa comisión. Desde entonces la ha conservado el Espíritu Santo y ha salvado personas, hombres como el que le llama, como el que le habla, como el que se dirige a usted con respeto. Y nos ha sacado del mundo, de ese mundo tenebroso en donde yo me encontraba. Quizás usted no, pero yo sí. Y sin embargo el Señor hizo un vocero de su amor a través del Evangelio. Y se cumplió la comisión que le dio a aquellos discípulos cuando ellos le escribieron en la Santa Escritura, y alguien también llamado por él al ministerio la leyó a través de la radio y yo la escuché. Así es que Jesucristo declara meridianamente que Él quiere que todas las personas sean salvadas. ¿De qué deben de ser salvadas? Bueno, anoté algunas cosas aquí en mi cuaderno, y una de las cosas que el Señor quiere quitar a las personas, preservarlas, es precisamente del terror, del tormento eterno, que solamente se inicia en el infierno, pero posteriormente nos dice la Santa Escritura que también se pasa al lago de fuego. Bien, entonces el Señor quería cambiar el destino de cada uno de nosotros, tal como usted lo está viendo. Quizás todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, y es por eso que el Señor le ha puesto que escuche este humilde servidor y en este tan sencillo programita que el Señor nos permite tener. Así es que Él quiere que cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento, se perdonen nuestros pecados, entremos a un grupo llamado eclesía, iglesia, y ahí seamos nosotros enseñados, entrenados para ganar almas, porque la comisión sigue en pie. Tenemos que ganar almas para Cristo, no para engrosar las listas de pertenecientes a tal grupo. No, lo que el Señor quiere es llenar la gloria, que allá en el cielo se llene de almas para la gloria de su divino y santo nombre. Muy bien.
Es la única manera concreta que Dios permite a las congregaciones crecer. Esta es la única manera. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Al hacer discípulos, bueno, entraban nuevas almas que el Señor iba agregando en los lugares donde se predicaba la palabra, porque en el libro de los Hechos nos dice claramente, y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Muchas veces nosotros hacemos las campañas de evangelismo y hacemos todo el esfuerzo que podemos hacer, pero quien se reserva el derecho de llevar las personas y salvar las personas es aquel que hizo a las personas allá en el Edén a través de la generación humana, a través de Adán y de Eva. Vamos a la segunda diapositiva, que es Romanos 15, 18 al 21, que dice a la letra: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. En esta primera parte que acabo de leer, de Romanos 15, el apóstol Pablo dice que él ha ido por el Espíritu Santo a llenar desde Jerusalén hasta Ilírico. Era una parte grande. Estaba meditando en la obra que el Señor le permitió hacer a nuestro querido hermano, el apóstol Pablo. Fue un gran misionero, tremendamente misionero. Se salió del continente asiático y se metió hasta el continente europeo, de donde posteriormente llega el Evangelio a América, por Inglaterra. Llega el Evangelio a los Estados Unidos. A nosotros nos llega una caricatura de Evangelio por parte de España hacia casi toda América, pero en los Estados Unidos llegó el Evangelio. Luego Estados Unidos se vuelve el semillero por excelencia para toda América y aún para el mundo, quien llevó el Evangelio. Gracias a Dios por ese país que se fundó en las Santas Escrituras, que nos llegó la Santa Escritura, el Evangelio de Dios. La gran comisión seguía dando frutos, seguía caminando. Y esa obra que hizo el apóstol Pablo, desde Jerusalén hasta Ilírico, el Espíritu Santo se la puso a otras personas que se atrevieron a poner una estación de radio en onda corta en Ecuador, HCJB, la voz de los Andes, así se anunciaban, y era en onda corta, llegaba a todo el mundo de habla hispana, pero también tenían los programas en los diferentes idiomas, y así llenaron también el mundo a través de esa estación, que todos dijeron no va a funcionar, porque ahí pega perpendicularmente los rayos del sol, y las ondas hertzianas, las ondas radiofónicas no se van a sostener y no van a llegar muy lejos. Pues fue todo lo contrario. Allí esa estación HCJB, la voz de los Andes, llenó América, llenó Europa, llenó Asia, dio la vuelta al mundo con la palabra del Señor. Se llamaba Radio Transmundial. No sé si alguno de sus antepasados la escuchó, y usted de pequeña o de pequeño también, pero yo sí la llegué a escuchar en receptores de onda corta. Bien, lo que hizo el apóstol Pablo fue un ejemplo a seguir, que cada uno de nosotros tenemos que continuar. Nosotros tenemos que llevar también la palabra del Señor, pagando nuestros gastos y cubriendo nuestros viáticos con lo que el Señor nos da. A veces con mucho, a veces con poco, a veces así nada más, pero ir y llevar el mensaje. Dice así, a continuación, estamos en Romanos 15, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Se fija usted? Esta es la manera escritural como debemos de trabajar. Primeramente, el apóstol Pablo se fue a lugares donde no había sido sembrada la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Allí no. ¿Para qué?
¿Para qué vamos a evangelizar a los cristianos? Nosotros no lo hicimos en Chihuahua cuando el Señor nos llevó por 5 años. No, llegaban cristianos al grupo y nosotros les decíamos que volvieran a sus obras, allá donde el Señor los sembró. Nosotros nos dedicamos solamente con gente no cristiana. Y de ahí el Señor nos dio muy buen ramillete de flores para Él. Todos funcionando para la gloria del Señor en diferentes congregaciones donde se quedaron cada uno de ellos. Porque fue un discipulado de 5 años. Solamente el discipulado. No florecía una iglesia en toda su forma. No sabían lo que era una iglesia. Ni siquiera entendían qué era eso. Así es que solamente fue enseñar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues pasó esto. Fuimos con personas que no habían escuchado el evangelio, que habían tenido la caricatura de evangelio que nos dejaron en la iglesia popular. Solamente como periquitos hablaban y decían y todo, y se les terminaba el rollo y se acabó. Pero el Espíritu Santo vino a ellos también, los transformó, los hizo hombres y mujeres verdaderamente de Dios. Levantó hogares, sanó enfermos, hizo el Señor muchísimas cosas. Pero lo que quiero enfatizar es que esa obra que el Señor nos deja en Mateo 28, 19, se cumplió también. Hemos cumplido también nosotros en diferentes partes de México. Gracias a Dios por eso. Pero también quiero continuar en esto, porque dice aquí, fuimos con las personas, a ver, aquí lo voy a leer nuevamente, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. Aquellos a los que nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Está hablando de intelectualmente. Están hablando de que se les despertará. El Espíritu del Señor abrirá el entendimiento y entenderán, verán verdaderamente lo que el Señor tiene escondido en la Santa Escritura solamente para sus seres amados, para sus hijos. Mucha gente tiene la Biblia, pero no le entiende nada, porque el autor de la Biblia no está todavía en ellos. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento que el creyente se entrega a Jesucristo. Ese es el secreto para usted también, que todavía no es cristiano o no es cristiana. Entréguese a Cristo. El Espíritu Santo le va a mostrar la Santa Escritura y la va a leer sin problema, porque es una carta grande que le acaba de dejar el Señor para usted como padre. Y dice también, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Se fijan? Verán y entenderán. Verán y entenderán. El apóstol Pablo dijo, no voy a ir con aquellos que ya son cristianos, voy a ir con aquellos que nunca jamás han oído. El apóstol hace referencia a los milagros que se presentaron entre la gente inconversa que él mismo estuvo convirtiendo al evangelio. Hizo muchos milagros el apóstol Pablo. Gracias a Dios por eso, porque aquello que el Señor le dejó a aquellos discípulos, a Pedro que con su sombra sanaba a los enfermos, vemos después al apóstol Pablo también hacer milagros, predicar la palabra con poder, no con palabras solamente, sino con poder, con señales y prodigios y milagros de parte de nuestro Dios. Bien, luego nos exhorta el apóstol Pablo para ir a donde no existe el fundamento. Esto ya lo hablé, y es precisamente no edificar en terreno ajeno, no edificar donde ya hay alguien allí. Eso es muy fácil. Ir a predicarle, hablarles a los cristianos, es muy fácil, porque los cristianos casi no estudian, y entonces necesitan que alguien les suavice la comezón que tienen para aprender. Y es por eso que la iglesia no ha crecido, se quedó allí, se quedó enjuta, se quedó paralizada. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos, pero en aquel entonces aquello se regó por todas partes para la gloria del Señor. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, y es primero a los Corintios 1:10, y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos de una misma mente
en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, señores, no se dividan, no se dividan. Tienen que estar acordes, tienen que estar de acuerdo, porque cuando están en la misma mente, en el mismo parecer, es cuando el Espíritu de Dios puede bautizar. Acuérdese cuando el Señor en capítulo 2 de los Hechos ya tenía 120 en el aposento alto y estaban unidos, unánimes, juntos. Unidos, unánimes, juntos. Podemos estar juntos y no unánimes. Unánimos quiere decir en una misma parecer, en una misma mente. Es muy difícil lograr eso si el Espíritu del Señor mismo no pone a las personas que estén atendiendo lo que el Espíritu del Señor está hablándoles, para que entonces venga a morar abundantemente el Espíritu de Dios en las personas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay divisiones? El Espíritu del Señor no hace la obra que tiene que hacer. Ese es el cáncer que le he dicho que el enemigo sembró por ahí. ¿Se acuerda que hablamos de la cizaña? Por ahí está el video si lo quiere ver. La cizaña lo primero que hace es dividir. Y son personas, aquí mismo el apóstol Pablo no le llama hermano, le llama hombres. Esos hombres, no dice los hermanos, porque sabe perfectamente que no pertenecen al cuerpo. Es un tumor, como el tumor canceroso, aunque no deja de ser celular, no es del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo debiera de rechazarlo. Pero, como no es una célula extraña que entra al cuerpo y éste la puede repeler, no, sino que entran en las células mismas y entonces las mutan, las cambian. Y entonces la propiedad que tiene la célula es reproducirse y se reproduce el cáncer y no lo ataca el cuerpo precisamente porque es una célula de él. Ese es el gran problema del cáncer. Pero aquí el apóstol Pablo no le dice hermanos, ahorita lo vamos a ver, le dice hombres. Hombres, esos hombres, esas personas. No señala mujeres, porque en la iglesia en ese entonces las mujeres iban, escuchaban la palabra del Señor, pero no tenían nada que hacer allí. Desgraciadamente nada más algunas recibían, hospedaban, lavaban los pies, dice el apóstol Pablo, hacían todo lo que podían, pero también apoyaban a aquellas personas que tenían alguna forma económica de ayudar. Esa era la obra, no era la obra que ahora hace la mujer tomando el lugar de los varones, y es precisamente porque pues no hay varones. ¿Dónde están los hombres? Yo quisiera que dijeran, y todos dijeran, gloria a Dios, amén, aleluya, llegaría hasta el tercer cielo, pero no, somos pocos los que todavía perseveramos en esa doctrina. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver las causas de división. La primera causa de división yo la encuentro en 1 Corintios 1, allá abajito, 11 y 12, que dice a la letra: porque he sido informado acerca de vosotros, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. 4 grupos había en una misma congregación. 4. Esa es la primera causa que yo encuentro en la Santa Escritura. Estas 4 grupos, al menos ahí había 4, puede haber 2, puede haber 3, puede haber 5. El chiste es que está dividida la iglesia. Y un cuerpo dividido no va a ningún lado, para nada. La pierna derecha no puede ir a la derecha mientras que la izquierda va a la izquierda. No puede. Y si acaso se invierten, se tropiezan. No puede. Tenemos que estar de acuerdo. Ese es el punto, estar de acuerdo. Es muy difícil, y más en estos tiempos en que el libertinaje ya no es la libertad, está a flor de piel. Es decir, nadie le gusta tener autoridad para nada, ni para nadie. Yo soy libre de hacer las cosas, el Señor me ama, que venga y me bendiga aquí en mi casa. ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Lo ha oído por ahí? Bien. Este es uno de los problemas que suscitaron. Hay 4 elementos ahí en la iglesia que son muy, pero muy atrayentes. Y encontré
así arbitrariamente lo estoy poniendo. El primero tiene elocuencia. Hay personas que hablan muy bien, tienen muy buena retórica, perfecta, muy bien, y atraen a la gente. No tienen doctrina, pero tienen elocuencia. Es decir, hablan y lo van enredando y se lo llevan. Al ratito usted está pensando como esa persona, porque tiene elocuencia, pero no tiene doctrina. Lo que debe atraernos a nosotros es la doctrina, es el dogma, es la roca en donde vamos a pararnos para cuando hay problemas, para cuando necesitamos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es mi Padre? Para no movernos, pase lo que pase, sabiendo que papá tiene el control de todo. Continuar si estamos encerrados, si estamos libres. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, viene a mi mente esto. Para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo podía ser el mismo en el mar, en las playas, en las montañas, en las ciudades, apresado, azotado, encarcelado? Seguía igual. Para mí el vivir es Cristo. Encontraba al Señor y el motivo de su ser y el motivo de su misión en cada circunstancia. Era elocuente, pero tenía doctrina y la enseñaba. Para mí el vivir es Cristo. Cristo. Donde quiera, Cristo. Estoy aquí porque Cristo quiso que esté. Si se fijan, ahora estoy en otro escenario. Tengo aquí un cable que tiene el aire prendido porque no aguanto en el templo. Pero, señores, vuelvo al punto. Elocuencia, sin doctrina. Encontré otro punto también. El siguiente es el atractivo físico. Se viste muy bien, tiene muy buen porte, se para muy bien, sus ademanes son majestuosos y ¡fu! Ahí tiene otro grupo. Apolos, hasta el nombre le queda. Y no, yo no lo conocí, aunque soy grande ya, pero no tanto. Yo no lo conocí, pero Apolos, si nos vamos nosotros a la etimología griega, perdón, a la historia de los griegos, a su mitología, pues nos vamos a encontrar a Apolos. Y era un ser guapo, por decir ahí, hasta ahí lo dejo. Entonces, el atractivo físico, elocuencia, atractivo físico. El tercero, un gran maestro, un gran pedagogo. No olvídese, se planta y empieza a hablar y todo lo que dice se va enseñando y va quedando, pero sin doctrina. Tres cualidades muy buenas. Elocuencia. Y en este caso, decía el anterior, atractivo físico. Pedagogía. Buen maestro. Pero había el cuarto, Cristo. En el Señor, todos estaban capturados, cautivados por la salvación y la vida eterna que nos entregó. Y podía venir el guapo, y podía venir el elocuente, y podía venir el gran maestro, pero no nos mueven de Cristo. Porque todos los que vienen, hasta este hombrecito que está frente con usted, es temporal. Y mi Padre es eterno. Y nadie se puede comparar a Él. Sin embargo, los hermanos de Corintio en aquel entonces tenía 4 modelos. Y los pudo catalogar, los pudo observar el apóstol. Dijo, los de Cloé, los hermanos comunicativos. Sí, porque hay hermanos comunicativos. Gloria a Dios por esos hermanos comunicativos que vienen y nos dicen muchas cosas. Me acordé de un hermano que iba en el autobús. Y el autobús se detuvo al lado de un bar. Y se abrieron las puertas del bar porque los parroquianos entraban y salían. Y él volteó a ver hacia adentro y vio a un hermano de la iglesia. Ay, pues es que está haciendo tanto calor que estaba helando un poquito su paladar. ¿Me explico? Y sí, yo creo, no sé, 1, 2, y salió corriendo y se subió al camión donde estaba el hermano
se subió y se sentó con él. Y, hermano, ¿cómo está? Pues bien, gloria a Dios que nos vemos otra vez. Sí, hermano, gloria al Señor. Yo ya lo vi también. Ay, hermano, ¿a poco me vio que me eché unas heladitas? Pues sí lo vi. Oye, hermano, usted no tiene debilidades. Sí, hermano. Sí tengo una debilidad muy grande, pero grande. Ahí está, hermano. Pues, hay que compartir debilidades. Es que somos humanos, hermano. Entendamos eso. ¿Y cuál es su debilidad? Soy bien chismoso. Soy comunicativo. Y los hermanos de Cloé eran comunicativos. Y le dijeron a Pablo, mire, hay cuatro grupitos aquí. ¡Gloria a Dios! Se encendió nuestro hermano Pablo. Más adelante, usted lo puede ver, ahí está, en Corintios 1, del 12 en adelante, donde se enoja él. Pues, ¿quién fue muerto en la cruz del Calvario? ¿O en nombre de quién los han bautizado? Y empieza, Pablito, el hermano. Yo creo que si el hermano Pablo viviera en este tiempo, no tendría trabajo, ¿verdad? ¿Quién lo invitaría a la iglesia? Sobre todo a las megas iglesias. Imagínense, los profetas y los apóstoles. Gloria a Dios que el hermano Pablito viniera. No puede venir, él nos está esperando ya en el cielo. Pero ojalá que el Señor levante un verdadero pastor, un verdadero maestro. No hay profetas ni hay apóstoles, señores. Y ojalá un día lo podamos ver con la palabra del Señor. Pero aquí vemos entonces 4 formas por las cuales la persona, bueno, una más, una causa de división más, que es esta precisamente, fijarse en las personas e irse después detrás de ellas. Ellas pueden quedarse un tiempo y parece que sí, traen 2, 3 personas, pero el día que se van, pues no, hermano, pues yo nomás agarré la soga, la vaquita se vino sola. Sí, ¿verdad? Bien, entonces estamos con el tema división, la obra del maligno. Y nos vamos a la siguiente, Judas 17:23. El hermano del Señor, convertido posteriormente, ya del Pentecostés para acá. Este Judas fue el hermano del Señor. Y del verso 17 al 23, no puedo decir Judas 1 porque nada más es un solo capítulo, del verso 17 al 23 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán en sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Aquí está este hombre hablando también sobre el mismo tema. Estos son los que causan divisiones, los sensuales y que no tienen el espíritu. Los sensuales, esto también se puede entender, los carnales. Se puede utilizar esos dos términos, los sensuales, los que están en la carne. Estos son los que causan divisiones, que no tienen el espíritu, porque el espíritu no iría en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿No cree usted? Sino todo lo contrario, el Espíritu Santo lo que quiere es que la iglesia sea una solamente, una nada más, y estén unidos en ese mismo espíritu. Entonces las personas que causan divisiones son como la cizaña, no tienen el espíritu. Así puedan hacer muchas cosas y decir muchas cosas, sus frutos hablan más que sus palabras. Y luego dice, a los que dudan, convencedlos, estoy en el verso 22, a los que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Fíjese cómo Judas se mete en la iglesia y nos enseña que hay muchas personas
que están en estas condiciones. A los que dudan, convencerlos. ¿Cómo los vamos a convencer? Con la palabra de nuestro Dios. No con argumentos humanos y menos científicos, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa, me perdí, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Bien, para que me aclarara más este pasaje, pude encontrar esta otra diapositiva, que es la nueva versión, nueva traducción viviente, que dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Claro, miren lo que yo aprendí. El Señor me ha permitido estar en la costa en algunas ocasiones, tanto en Estados Unidos como en México. Y los costeños, las personas que son pescadores desde pequeños y se han vivido en el mar abierto, me han platicado cosas que nosotros, los que vivimos en un desierto como este, pues no entendemos. Pero sí sé lo que es un náufrago. Un náufrago es una persona que se está ahogando y yo lo estoy observando. Es un náufrago y yo soy testigo de su naufragio, de su ahogamiento que está recibiendo. ¿Cómo lo puedo salvar? Hay dos formas. Una es que si soy buen nadador, pues puedo arrojarme, tomarlo y traerlo a la embarcación, que es la más mala y la más peligrosa de las maneras, de la forma de salvar a una persona. Pero ellos no hacen eso. A pesar de que son grandes nadadores y todo esto, ellos siempre traen salvavidas, o un salvavidas o una soga, una cuerda. ¿Y qué hacen? Ellos arrojan la cuerda, esperan que aquel hombre al manotear la tome, y entonces ellos, puestos sus pies en el fundamento de la embarcación, lo jalan. Lo atraen hasta que lo suben a la lancha, al barquito o a la nave en donde ellos están navegando. Esas son las dos formas. Y la palabra del Señor, a través de esta versión, que se me hizo mucho mejor porque es más clara, que es la nueva versión, nueva traducción viviente, dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Es decir, que no se vayan al infierno, que no se vayan al lago de fuego, porque primero es el infierno, luego es el lago de fuego. Esto está peor. Si esto está terrible, esto está peor. ¿Cómo los vamos a arrebatar? Predicándoles el evangelio. Señores, muchas veces platicamos con la gente que no es cristiana y se nos van sin ser cristianos, cuando nosotros debiéramos en todo momento darles el mensaje de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para asegurarlos que el día de mañana, cuando ellos mueran, no vayan a ese lugar de tormento en donde está el chamuco, el chancludo, este cuate, ni cuate, es nuestro enemigo. Entonces es tan importante hacer eso, pero también dice, incluso a otros, es decir, incluyan también estos otros que les vamos a mencionar. Muéstrenles compasión, nada más, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Es decir, no se meta usted al mar, se puede ahogar junto con el náufrago. Arroje la cuerda. Pero usted en la base de la doctrina, usted en la base de la palabra, en el dogma, en la roca, en lo que el Señor nos enseñó, y jálelo, sálvelo, aborreciendo aquello del cual nosotros fuimos también presos en algún tiempo. Muy bien, vamos a ver una más, ¿no? Hay más. La Biblia, la palabra,
nos dice en este mismo verso, dice, contando con que a unos los salvéis arrancándolos del fuego, pero a otros solo podéis compadecerlos, y eso con cautela, evitando incluso el contacto superficial con su torpe conducta. ¿Se fija usted? Esta es Biblia, la palabra, y la acaba usted de leer. Despacio, despacio. Vamos a salvar al pecador, pero lo vamos a alejar del pecado y nosotros también. No vamos a ir a la cantina a tomarnos unas cervezas para alcanzar a ese borracho. No vamos a hacer eso. Ni nos vamos a meter en las bandas de los malos para evangelizar a los malos. Así no es. La misma palabra del Señor nos dice, así no es. No estamos sumando ahí, estamos trayendo problemas al evangelio. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, en donde el apóstol Pablo nos habla en capítulo 3, verso 10, sobre las divisiones. Dice, al hombre, fíjese bien, no hermano, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, solamente 2 veces, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se fija que la palabra desecho ya la habíamos visto en uno de los estudios pasados, creo que se llamó y disminuyeron su filo, refiriéndome a la palabra del Señor, que cómo ocultaron los términos tan duros porque se oían feo, pero es la misma palabra, desecho, desecho. ¿Se acuerda que allí decía trapos inmundos y eran trapos de menstruo? Bueno, es la misma palabra que se utiliza aquí. Deséchalo, es algo así, que no puedes hacer nada bueno con eso. Tiene que ser desechado, es más que basura, es contaminante. Deséchalo. Al hombre que cause divisiones, amonéstalo 2 veces. Si tú lo sabes, porque muchas veces se hacen las divisiones a la espalda del pastor, acá atrás. Y muchos de los perros ovejeros, que son los oficiales, no dicen nada, son cómplices del pecado. Entonces, qué importante es esto. Dice, 1 o 2 amonestaciones y deséchalo. Vámonos, expúlsalo, boletínalo, para que en las demás iglesias donde llegue sepa que hace, divide iglesias. Las iglesias que están divididas, señores, yo tiemblo con todos esos que continúan ahí con la iglesia que pertenecía a otra iglesia, que no trabajaron en un fundamento donde no se había puesto el nombre de Jesucristo. No, ellos no solamente no trabajaron en eso, sino tomaron ya el rebaño y robaron. ¿Qué están haciendo? Dividiendo el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Creo que lo pase por alto el Señor, aunque parece que no pasa nada, no se lo van a pasar por alto. No. Romper la iglesia es romper la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa obra es el resultado, es la iglesia. Y es el cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Así es que usted, cada vez que atenta contra la iglesia, atenta contra el mismo Dios del cielo. Muy bien. Ya vamos a terminar. Muy bien. Vamos con Romanos 16. Seguimos con las divisiones. Romanos 16, y vemos el verso 17 y 18, que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos, porque las personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, yo encontré algunos sinónimos de ingenuos, ahí viendo la diapositiva. Dice: simples, incautos, inocentes, que no entienden, inmaliciosos y neófitos.
cuyas raíces son neo, nuevo, y fitos, afición. Son los nuevos creyentes. A ellos van estas personas, los que dividen, y con palabras lisonjeras. Lisonja. Una persona que es lisonjera es una persona que trata de sacar algo de provecho y viene y con palabras dulces y muy amables. Hacen como los gatos, se meten así entre las piernas y le dan vueltas y se van ronroneando. Esa es una lisonja. Porque los gatos no son ni siquiera agradecidos como lo es el perro. Son bien tremendos. En cuanto usted les da de comer, se voltean y se largan y ni las gracias. Yo sé que no hablan, pero el perro cuando menos lo ve y mueve la cola. Es agradecido. Estos no. Esos son lisonjeros. Vea usted un gato y se le acerca, quiere algo. O lo quiere arañar o tiene hambre. Este es el tema que el Señor me dio. Fue corto y espero que haya sido conciso. Pero también espero que este mensaje haya penetrado en su corazón. Y si usted ve en la iglesia o se acerca a alguna persona proponiéndole una división, hable con el pastor. El pastor va a hablar con los oficiales. Este hombre tuvo esa terrible experiencia. Se me acercó un hombre y me dijo: hermano Bañuelos, usted el día de mañana va a ser pastor y muy buen pastor. Y yo dije: gloria a Dios. ¿Por qué dice eso? Dice: porque hay un grupo que nos estamos reuniendo en la casa que no están de acuerdo con el pastor. Y no voy a dar el nombre del pastor, pero si me está viendo él lo sabe, porque yo me acerqué y se lo dije. Le dije: oh sí, sí. Me permite un momento, me permite ir al servicio y regreso. Y el pastor estaba en la oficina, nosotros estábamos en la nave, en el templo. Y bajé y me metí a su oficina y le dije: está pasando esto, ahí hay un hombre llamado así, 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 y me está proponiendo esto. ¿Quiere hablar usted con él? ¿Quiere que le sostenga lo que le estoy diciendo? Y me dijo: no, flaco. Así me decía: Dios bendiga a mi pastor. No, flaco, yo lo arreglo. Retírate nada más. Perfecto. Siguiente domingo ya no lo volvió a ver. Nunca lo volvió a ver, y a toda su familia. Y aquellas personas que se reunían en la casa de él, me imagino que los descubrieron, y algunos regresaron, otros desaparecieron. Pero yo le agradezco que el Espíritu de Dios me ha vuelto celoso de las cosas del Señor. Si estoy sujeto a una autoridad, no la voy a traicionar. Así me enseñaron mis padres, así me enseñaron en el ejército mexicano, y así me enseñó mi Señor y Dios Jesucristo por su palabra. Así es que, señores, este fue el pequeño tema. División, la obra del maligno. Evítela. No comparta con nadie. No destruya la obra que el Señor está levantando. Le saludo y le bendigo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias.